¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Bien, Sí. ese es el ejercicio 9. El ejercicio 3 me decías que no. sí, Escribir explícitamente las matrices definidas por A igual a 3, A que pertenece, perdón, a 3 a R a la 3 por 3, con A sub IJ igual a 2I menos J para todo IJ que vaya de 1, que vaya desde 1 a 2 y 3, sí. Esto no es más que construir la matriz, ¿sí? Ustedes tienen que construir la matriz con estas indicaciones que se le da. Por ejemplo, dice que la matriz A pertenece a R a la 3 por 3. ¿Se ve que no lo que estoy escribiendo? Sí, profe. sí se Bien. ve, pero medio, no sé si yo nomás o se ve medio borroso. Eso puede ser problema de tu conexión. Cuando, cuando se ve así borroso, es problema de la conexión. Tal que A sub IJ es igual a 2I menos J para todo IJ que sean iguales a 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes saben que la matriz A también se puede escribir de esta forma. Eso lo han visto en la teoría, ¿que no? Esta es otra notación para decir que es la matriz A. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, los A sub IJ son los elementos que están dentro de la matriz. Si yo tengo una matriz de, por ejemplo, vamos a llamarle una matriz B, ¿sí? Que pertenece a R a la 2 por 2, yo tendré que B son todos los B sub IJ. Y a B, a su vez, la puedo escribir como B sub 1, 1, que no, fila 1, columna 1, B sub 1, 2, fila 1, columna 2, B sub 2, 1, fila 2, columna 1, y B sub 2, 2, fila 2, columna 2. Ahí tengo una matriz de 2 filas y 2 columnas, y cada uno de esos B son los elementos de la matriz. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ahora lo que vamos a hacer, esto era solamente a modo explicativo, vamos a construir esta matriz A que respete esto. Cada elemento va a respetar esto que hemos puesto aquí, esta condición que hemos puesto ahí. Entonces, el A sub 1, 1. Cuando I vale 1 y J vale 1, esto va a ser 2 por 1 menos 1. ¿Cuánto va a valer? 1. A sub 1, 2. Esto va a ser, cuando I vale 1 y J vale 2. 2 por 1 menos 2. Eso es 0. A sub 1, 3. Cuando I vale 1 y J vale 3. Esto es 2 por 1 menos 3. ¿Cuánto vale I? Menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. sí, Luego tenemos el A sub 2, 1. Cuando I vale 2 y J vale 1. Esto es 2 por 2 menos 1. Me da 3. El A sub 2, 2. Bueno, ya voy a ir obviando los cálculos, ¿sí? El A sub 2, 2. Esto va a ser 4 menos 2, que es 2. ¿Que no? Si me equivoco con algún cálculo, díganme. El A sub 2, 3. Esto va a ser 4 menos 3, que es 1. Después tenemos el A sub 3, 1, que va a ser 6 menos 1, que es 5.
Después tenemos el A sub 3, 2, que va a ser 6 menos 2, que es 4. Y el A sub 3, 3, que va a ser 6 menos 3, que es 3. Entonces, teniendo todo esto, ¿cómo va a estar formada nuestra matriz A? A ver si alguien me ayuda. La primera fila, ¿qué elementos va a tener? 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Ajá. La tercera columna, ¿cuáles van a ser sus elementos? Menos 1, 1, 3. Menos 1, que ya está puesto. 3. Ajá. 1, muy bien, que es este, que está aquí. Y el 3, que es el 3, 3. Perfecto. La última fila, ¿qué elementos va a tener? 5, 4, 3. Muy bien. Y bueno, faltarían o la primera columna y la segunda columna o la segunda fila. Tres, dos sería 1. 3, 2 sería ¿qué? En la fila. Segunda fila. Segunda fila. Pero esa no es toda la segunda fila. 3, 2, 1. Ah, muy bien. Ahora sí. 3, 2, 1. Y ahí tengo construida mi matriz y respeta esta condición que tenemos aquí. ¿Se entiende la forma de trabajar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, no sé quién era el que me había preguntado este ejercicio. Yo. Bueno, ¿quién es yo? ¿Cuál es tu nombre? No sé cómo. Samuel. Tu nombre, le hicimos No, Valentín. Valentín. Bien. ¿Has entendido, Valentín? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Los otros enunciados, no es que son más difíciles, sino que te tienes que fijar cuando los i sean, y por ejemplo en el B, cuando los i sean iguales que j, va a tener una fórmula, o en realidad va a tener un solo valor, que es 1, y cuando los i sean distintos de los j, va a tener la fórmula. ¿Cuándo los i son iguales que los j? ¿En dónde? En la diagonal principal. Muy bien, en la diagonal principal. Entonces la diagonal principal va a tener todos 1. Y el resto de los elementos los vas a tener que ir calculando en función de los valores de i y de j. Lo mismo para c. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vendría el ejercicio 9 que me estaban preguntando. Antes de hacer el ejercicio 9, quisiera recordar cómo se hace el producto de matrices. ¿Sí? Porque espero que todos lo tengan ya, pero bueno, quizás hay alguien que todavía no lo tiene bien, bien madurado o bien entendido. Vamos a hacer un ejercicio de producto de matrices y después vemos el ejercicio 9. ¿Les parece? Bueno. Vamos a hacer, bueno, el ejercicio 8 era, ahí nos proponían unas matrices de distintos tipos y operaciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que resolver la que se pueda resolver, o sea, calcular la operación, o si no se puede calcular, decir no está definida y por qué. Vamos a buscar una que sí se pueda realizar. Por ejemplo, la G se puede realizar, el producto de E por F. Y la H también se puede realizar, el producto de G por C. Vamos primero con H, ¿sí? El ítem H, perdón. El ítem H es el producto de la matriz G por C. ¿Esto a qué es igual? Bueno, la matriz G es una matriz de tipo 2 por 3. No, ¿se puede, profe? ¿O sí? No, no se puede, profe. Ah, perdón, sí, no se puede. La C por G es la que se puede. La G sí se puede. Y El K, el K ítem también. K, Sí, el la ítem K sí. K es el que se puede, no la... Vamos a hacer el K.
¿sí? Y C por G. Bueno, parece que están más despiertos que yo hoy. Así me gusta. La C es una matriz escalar diagonal de tipo 2 por 2 y G es de tipo 2 por 3. Que es menos 1, menos 4, 1. 0. ¿Me puedes dictar, por favor? 0 menos 2, 3. 0, menos 2, 3, bien. Entonces, ¿cómo se trabaja para hacer el producto de matrices? Primero tenemos que verificar o estar seguros que sí se puede hacer, ¿sí? Esta matriz es de tipo 2 por 2 o de orden 2 y esta matriz es de tipo 2 por 3. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que la cantidad de filas de la segunda matriz sea igual a la cantidad de columnas de la primera matriz. Estos dos tienen que ser iguales para que se pueda realizar el producto. Está eso lo primero que tenemos que controlar. Una vez que estamos seguros de eso, ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos? El producto se hace se multiplican las filas por las columnas. Es decir, tomo la primera fila de la primera matriz y la multiplico por cada una de las columnas. Agarro la primera columna. Por eso es que por eso es que la fila tiene que tener tantos elementos como la columna, ¿sí? Con esta condición nos aseguramos de que se pueda realizar el producto. ¿Tá? Si yo tuviera una fila que tenga más elementos que una de las columnas, que sería el caso, por ejemplo, en el que la cantidad de columnas de la segunda matriz sea más, por ejemplo, que sea de tipo 2 por 3, yo tendría así dentro de una matriz, ¿que no? Y una matriz de tipo 2 por 2, por ejemplo. Si yo quisiera multiplicar aquí fila por columna, podría multiplicar A por D, B por E, pero a C no tendría con qué multiplicarlo porque se me acabarían los elementos de la columna. Entonces, con esta igualdad nos aseguramos de que el producto se pueda realizar efectivamente. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, multiplicamos elemento a elemento. 3 por menos 1 es menos 3. ¿Qué elemento sería? Si estamos en la fila 1, en 1. la fila 1 de la primera matriz, columna 1, va a ser el elemento 1, 1. Yo le voy a poner CG 1, 1, ¿que no? Ese va a ser 3 por menos 1 más 0 por 0. Y esto me va a dar menos 3. O sea que el menos 3 va a ir aquí en la posición 1, 1. Ahora, ¿cuántos elementos va a tener mi matriz? Mi matriz resultante, digamos. Primero, ¿cuántas filas y cuántas columnas va a tener mi matriz resultante? 2 filas y 3 columnas. Muy bien, ¿eso dónde lo veo? Lo veo aquí. Tiene la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz. Entonces, esta matriz va a ser de tipo 2 por 3. ¿Está? Entonces, tendría que calcular yo ahora, ya he hecho la primera fila con la primera columna, ahora voy con la segunda columna. Primera fila con segunda columna. Ese sería el elemento CG1, 2, fila 1, columna 2. Entonces es 3 por menos 4 más 0 por menos 2. ¿Que no? Sí. Y esto me da menos 12. Entonces, en el elemento 1, 2, que es el que está aquí,
A continuación, en la primera fila, segunda columna va menos 12. Luego tendría el último producto para la primera fila, que sería la primera fila con la tercera columna. Sería CG 13. Entonces tengo 3 por 1 más 0 por 3. Y esto me va a dar 3. Entonces ahí tengo mi último elemento. ¿Entendió el procedimiento? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Bien, ahora cambio de fila. Cambio de fila y vuelvo a utilizar todas las columnas. 0 por menos 1 es 0, 3 por 0 es 0, 0 más 0 es 0. 0 por menos 4 es 0, 3 por menos 2 es menos 2. 0 menos 2, perdón, 3 por menos 2 es menos 6. 0 menos 6 es menos 6. Y 0 por 1 es 0 y 3 por 3 es 9. 0 más 9 es 9. Entonces esta sería mi matriz C por G. ¿Se entiende cómo se realiza el producto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿es necesario que veamos otro producto o podemos pasar a otro ejercicio? No, ahí está bien. Bien. ¿Nadie necesita ver otro ejemplo más de multiplicación? No, profe, está bien. Bueno, listo. Pasamos al ejercicio 9 entonces. El ejercicio 9 nos pide determinar los reales X, Y, Z, U y B para los que se verifica esa igualdad, ¿sí? Vamos a borrar aquí. La primera matriz es X2, 0, 1. No, 0Y y Z, 1. Multiplicado por... Ah, bien, dictame por favor. 3B, 3B, 3U, 0. 3U y 0, así. Sí. Igual. Igual a 3 afuera. ¿Sí? El 3 está afuera. Ah, Está 3 multiplicando afuera. con la matriz. 3. Sí, ahora sí. Eso Primera sería, columna. el 3 es escalar multiplicando la matriz, ¿sí? La primera columna es 5, 3, 1. 5, La columna. 3, 1, ajá. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es los productos. ¿Está? En el miembro de la derecha sería el escalar por la matriz y en el miembro de la izquierda en la multiplicación de esas dos matrices. Porque nosotros lo que queremos es que se respete esa igualdad, porque eso es lo que nos dice. Determinar los X, Y, Z, U, V y W para que se verifique esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los productos primero, ¿sí? Del lado izquierdo voy a tener 3X más 6U. Primera fila por primera columna. Ahora, primera fila por segunda columna. 3XB, ¿no? Más 2 por 0, que es 0. Ahora, segunda fila por primera columna es 0 por 3 más Y por 3U, que me va a quedar 3YU. Lo voy a escribir un poco mejor eso.
Ahora, segunda fila por segunda columna, me va a quedar 0 por 3b, que es 0, más y por 0, que es 0. Aquí me da 0. Fíjense que ya tenemos un 0 en la posición en la que debería haber un 0. Y hay una igualdad ahí que se está respetando. 3 por z más 1 por 3u. Entonces tengo 3z más 3u. Y z por 3b más 1 por 0 es 3zb. Igual, ¿a qué? ¿Cómo se multiplica escalar por matriz? Miembro a miembro, ¿no? El escalar por cada elemento. El escalar por cada... No hay dos miembros ahí. Siempre que nosotros hablamos de miembro, estamos hablando de una igualdad o bien una desigualdad. ¿Está? Si yo digo 3x más 8 igual a 4x más 1, bueno, este es el primer miembro y este es el segundo miembro de la igualdad. ¿Está? Mientras que si yo digo x más 8z, por ejemplo, este es el primer término y este es el segundo término de la suma. ¿Está? O también puedo decir 3x es menor que 4 y en este caso este es el primer miembro de la desigualdad y este es el segundo miembro de la desigualdad. ¿Está? ¿Se entiende cuándo se usa la palabra miembro o cuándo se usa la palabra término? Sí, profe. Después también está el uso de la palabra factor. Pero la palabra factor se utiliza cuando hay un producto. Es decir, si yo tengo 2x y, yo aquí tengo 3 factores en mi producto. El 2 es un factor, el x es otro factor y el y es otro factor. ¿Se entiende? Sí, profe. Esas son las distintas formas de utilizar la terminología, digamos. Dependiendo, obviamente, de la operación que estemos haciendo. Bueno, entonces tenemos la igualdad que tiene que venir dada por este producto de escalar por matriz. 3 por 5 me da 15. 3 por 1 es 3. 3 por 3 es 9. 3 por 0 es 0. 3 por 1 es 3. Y 3 por 2 es 6. Y ahora ya tengo la igualdad. Pero me tengo que asegurar que sean efectivamente matrices iguales. Esta es una matriz de tipo 3 por 2 y esta también es una matriz de tipo 3 por 2. Tienen la misma cantidad de elementos, por lo tanto, las puedo trabajar de una manera elemento a elemento, digamos. Se puede hacer respetar esa igualdad. Se puede cumplir. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr para que esa igualdad se cumpla? Tenemos que lograr que 3x más 6u sea igual a 15, que 3xb sea igual a 3, que 3y sea igual a 9. No voy a poner que 0 sea igual a 0 porque es obvio que eso ya ocurre, que no tengo que trabajar nada para hacer eso. Claro. 3z más 3u es igual a 3 y 3zb tiene que ser igual a 6. Y de aquí, bueno, como fíjense que todos son múltiplos de 3, así que puedo trabajar las ecuaciones para dejarlas en una forma más sencilla. Si divido entre 3 todas las ecuaciones, voy a tener x más 2u igual a 5. Voy a tener que xb es igual a 1. Voy a tener que y es igual a 3. Voy a tener que z más u es igual a 1. Y vamos a tener que
ZB es igual a 2. Igual, de ahí ya tienen que empezar a despejar y empezar a encontrar los valores de las variables. ¿Se entiende cómo se trabaja? Sí, Ya esto les dejo para ustedes. Y una vez que encuentren los valores de X, Y, Z, V, W, tendrían que reemplazar para ver si efectivamente han encontrado bien los valores. ¿Dónde van a reemplazar? Van a reemplazar aquí. En esta. ¿Sí? Ahí reemplazan los valores de X, Y, Z, U y B. Y ven si efectivamente les da igual a esta matriz. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? Profe, ¿podríamos hacer el ejercicio 6 de la actividad 10? El ítem 6 de la actividad 10. Espera que quiero cerrar este ejercicio y ya vemos cómo es. Sí, esto se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿No hay ninguna pregunta con respecto a este? No, ninguno. No, profe. Bien. A ver, vamos a ver cuál es el 10. El ejercicio 6. Este quieres hacer el cuadrado de una matriz. Sí, profe, ese. Bueno. Para eso se tienen que acordar de álgebra y geometría analítica, ¿no? ¿Cómo se multiplican complejos? ¿Se acuerdan o no? Sí, obvio. Entonces es una tontera este ejercicio. El ejercicio 10. Ah. Ejercicio 10, ítem 6, ¿no? Sí, sí. Es y 1 1 más más 2. Ajá. ¿La otra Dos. fila? 2, 3, sí. Todo al Sí. cuadrado. Si yo tengo una matriz cualquiera, tener esto es lo mismo que tener el nombre de la matriz, ¿sí? Y está elevada al cuadrado. Esto es lo mismo que tener A por A, ¿sí? Cuando las matrices son cuadradas, esto siempre se puede hacer. Cuando las matrices no son cuadradas, esto no se puede hacer. ¿Está? Si fuera una matriz de tipo 2 por 3, por ejemplo, no podría multiplicar, no podría hacer esto. 2 por 3 por 2 por 3, ahí está fallando, porque esto no es igual a esto, entonces no se puede hacer este producto, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Pero para las matrices cuadradas, sí. Como estamos dentro de las matrices cuadradas, es una matriz de orden 2, podemos decir que esto es igual a ¿qué? A I, 1 más 2i, 2, 3i, por I, 1 más 2i, 2 y 3i. Entonces, vamos a llamarle A sub 1, 1. Yo le voy a llamar A al resultado este, ¿sí? El primer elemento va a ser I al cuadrado Cuadrado. más 2 más 4i. ¿Están de acuerdo? Recuerden que se hace fila por columna. Entonces es I por I, que es I cuadrado, más 1 más 2i por 2, que es 2 más 4i, ¿que no? Sí. Sí, profe. Y al cuadrado me da menos 1. Entonces tengo menos 1 más 2 más 4i. Entonces esto es 1 más 4i.
Y ese es el primer elemento. 1 más 4i. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora el a sub 2, el a sub 1, 2, perdón. El a sub 1, 2. Va a ser fila 1 por columna 2. Entonces voy a tener i más 2i cuadrado más 3i más 6i cuadrado. Por lo tanto, voy a tener i menos 2, ¿no? Sí. Más 3i Menos 6. menos 6. Y entonces va a ser menos 8 más 4i. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer el a sub 2, 1. Ya tengo que cambiar de fila. Ahora es esta fila por las dos columnas. 2 por i, esto es 2i. Y 3i por 2 más 6i. Entonces esto me da 8i. Ahí tengo 8i. Y a sub 2, 2. Esto es fila 2 por columna 2. Es 4, perdón, 2, no 4. 2 más 4i más 9i cuadrado. Entonces tengo 2 más 4i menos 9. Entonces esto es menos 7 más 4i. Y ahí está el producto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. Siempre van a tener que volver a algunas cosas, sobre todo en esto cuando estemos trabajando con números complejos, van a tener que acordarse cómo se trabaja con los números complejos, cómo se multiplica, cómo se suma. Más adelante vamos a trabajar con otras cosas de álgebra y geometría analítica, por ejemplo, como con las funciones trigonométricas. En otras unidades nos vamos a meter con los senos, con los cosenos. Entonces van a tener que hacer un repaso ahí antes de trabajar con esos datos, ¿sí? Bien. Una pregunta, profe. Sí, te escucho. Ahí en la ecuación de la actividad 14, Sí. ese cero se lo puede interpretar como la matriz nula también. De hecho que sí, porque se lo tiene que interpretar como la matriz nula, porque vos todo lo que estás trabajando ahí, una matriz más una matriz te va a dar como resultado otra matriz, si es que se pueden sumar. ¿Está bien? Suponiendo que sí se pueden sumar, sí, porque son de tipo 2 las dos, te va a dar una matriz. Y si la multiplicas, ¿sí?, por otra matriz, salvo que la matriz resultante te dé de tipo 1 por 1, ¿está? Cosa que no va a pasar porque esta ya tiene tipo 2, es desde tipo 2 por 2, ¿está? Entonces no te puede dar 1 por 1 la resultante. Pero si te diera de tipo 1 por 1, ahí sí yo lo podría considerar como un único cero. ¿Por qué? Porque una matriz 1 por 1, la matriz 1 por 1 puede ser el elemento 1 y así, tiene una fila y una columna. Entonces esto yo puedo decir que sí es igual o distinto de 0 o lo que fuere. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe.
igual lo debería considerar así. ¿Está? ¿Se Sí, entiende profe. eso? Pero en ese caso, el 0 tiene que ser la matriz nula. Vamos a verlo, vamos a plantearlo y bueno, lo dejo para que lo resuelvan ustedes. La matriz A más 1, 2, 4, y aquí es B, ¿que no? Sí, Y la matriz B, ¿qué tiene? la fila 1 es 2, 0, y la fila 2, 3, 2. Ajá, y la matriz C es una matriz fila o columna. Fila. Columna. Ah, no, fila, No, perdón. la matriz C es una matriz fila. 1, 1. Después para operar se le hace columna, ¿que no? Esto es Sí, A más C, A más B, perdón, por C traspuesta. Entonces aquí tendríamos A más B, ¿no? A más B es, vamos a ir sumando, A más 1 más 2 es A más 3. 2 más 0 es 2, 4 más 3, 7, y B más 2 es B más 2. Entonces tengo A más 3, 2, 7 y B más 2 por C traspuesta, que tiene que ser entonces matriz columna, 1, 1. Y ahora sí, fíjense, este es de tipo 2 por 2 y este es de tipo 2 por 1. Entonces, coinciden y se puede hacer el producto. ¿Sí? Tengo A más 3 más 2 va a ser aquí, que va a ser A más 3 más 2. Y luego tengo 7 más B más 2. Esto me da A más 5 y esto me da B más 9. Pero originalmente la igualdad era A más B por C traspuesta igual a 0. Pero ese 0, en este caso, como estamos viendo, va a ser la matriz columna 0, 0. La matriz nula, que es una columna, de una columna. De dos filas por una columna. Entonces tengo que A más 5 y B más 9 tiene que ser igual a 0, 0. Entonces A más 5 es igual a 0 y B más 9 es igual a 0. Y de ahí ya puedo sacar que A es igual a menos 5 y que B es igual a menos 9. Deberían verificar entonces ustedes que esos resultados estén bien. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Y ya podremos empezar a ver determinantes, que está bueno que hayamos podido avanzar hasta aquí. Así que las consultas sobre los ejercicios que tengan de ahí de determinantes las escucho.
Te escucho, chicos, ¿no? Profe, Sí. el ejercicio E puede hacer ¿De cuál? de la 15. De la 15. Sí. El ejercicio E. Bien. Lo que sí se tienen que acordar primero es la forma de trabajo, la definición de la función determinante para una matriz de tipo de orden 2, perdón, ¿sí? Para esas matrices está definido el determinante y eso se traslada a todas las matrices de orden n por n. ¿Está? ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Que D es una función que va de f en n por n, ¿que no? En f, y que a cada matriz A le asigna un determinante de A que es un número escalar de ese cuerpo en el que esté definido la matriz. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y para las matrices de orden 2, el determinante de orden 2 es, si A es la matriz A, B, C, D, entonces el determinante de A se pone entre barras paralelas. Fíjense que es distinta a las barras de las matrices. Las matrices son corchetes y estas son barras paralelas, ¿sí? A, B, C, D. Y se hace una diferencia de productos cruzados. Esto es A por D menos B por C. Y este es el resultado de un determinante de orden 2. Así se calcula un determinante de orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora el ejercicio 15 nos dice calcular el determinante de x más 1, 1 menos 1 y x menos 1. Y bueno, es una matriz de orden 2, entonces un determinante de orden 2, tenemos que hacer el producto cruzado y la diferencia. Entonces tengo x más 1 por x menos 1 menos 1, porque 1 por menos 1 es menos 1. Nunca se olviden de esto. Fíjense que es una diferencia siempre. Entonces tiene que ir una diferencia aquí. A veces, para hacer más sencillo el cálculo a alguien o a algunos, obvian poner el menos y directamente ya ponen el más sabiendo que hay un negativo a posterior de ese menos, digamos. Porque ahí menos por menos se hace más, que no por la regla de los signos. Pero si lo hacen apurado o no se dan cuenta, a veces lleva a confusión eso. Porque se puede llegar a pensar que hay una suma aquí, cuando en realidad es una resta siempre. Está definido como una resta, así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Bueno, x más 1 por x menos 1 es una diferencia de cuadrado, ¿no? Esto es x al cuadrado menos 1.
más 1, porque menos por menos es más. Entonces esto me queda x al cuadrado nada más. Y ya está, ese es el resultado. Profe, el C puede Sí. ser el del cos. ¿De qué? El C de la 15. Este se lee. Bueno, y ahí se tienen que acordar de la trigonometría, ¿no? Esto es coseno de alfa menos seno de alfa. Seno de alfa, Gracias, seno de alfa. coseno Y de alfa. aquí, coseno de alfa. Según la definición de determinante, esto es coseno por coseno, entonces es coseno cuadrado de alfa menos seno por menos seno, esto es menos seno cuadrado de alfa. Entonces tengo coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y no me acuerdo si esa era la identidad trigonométrica, eso era 1. Creo que sí, profe. Creo que es uno. Esto es igual a 1, me parece. Bueno, fíjense y corroboren, pero creo que la identidad trigonométrica de ahí es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Bueno, y así se trabaja. Para un determinante de orden 2, sí, perdón, se trabaja así. Los otros son numéricos, ¿está? Los otros son bien sencillos. Por ejemplo, el A es menos 3, menos 2, 4, 1. Este es menos 3, menos 8. Entonces tengo menos 3 más 8, que es igual a 5. Y así vemos, ahí vemos bien cómo a cada matriz A le asigna un número que se llama determinante de A, que es igual a 5. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ahí le hago una preguntita, pues, Sí, 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 escucho. ahí cuando ponen menos seno cuadrado no afecta el signo. ¿Cómo? Ahí cuando tiene usted escrito menos, entre paréntesis, después menos seno cuadrado de alfa, Ajá. ¿el cuadrado no afecta el signo? No, no, porque es como que tengas X por menos X. ¿Cómo vas a poner esos? Eso lo puedo escribir como 1 por X por menos 1 por X. Entonces esto es 1 por menos 1 por X, porque el producto es conmutativo, ¿no? Y esto es menos 1 por X al cuadrado. Entonces esto es menos X al cuadrado. Lo mismo pasa con el seno. ¿Se entiende? Sí. Profe, puede hacer la 17C. 17C. Vamos a ver qué es. Calcular los determinantes usando sus propiedades y efectuando un número reducido de operaciones. Bueno. Lo más importante de aquí, me gustaría, esta tiene que estar en el PowerPoint. Me gustaría que lo veamos primero con el PowerPoint y después yo les hago algún ejercicio. ¿Está? Bueno, profe. Dale, profe. A ver.
Mucho voy a tardar. Espera un segundo. Voy a dejar de compartir un segundo. Ejercicio 17, ¿es verdad? Sí, profe. Bien. Ahora vuelvo a compartir. Ahí está. El ejercicio 17 dice calcular los determinantes usando sus propiedades y efectuando un número reducido de operaciones. ¿Ah? Esto está, chicos, en la página de la asignatura, en la unidad correspondiente, porque ustedes lo descarguen y lo vean, ¿sí? Así que sobre esto es también que tenemos que hacer las consultas, digamos. Ustedes tienen que ir viendo estas guías de trabajo resueltas, los videos que nosotros hemos preparado, y bueno, en función de eso tienen que ir haciendo las consultas, ¿está? El primero dice el determinante de esa matriz de orden 3. ¿Cuál es la particularidad de esa matriz de orden 3? ¿Qué tipo de matriz es? La triangular superior. Triángulo superior. Es una matriz especial que se llama triangular superior. Muy bien, ¿sí? Porque los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Bueno, hay una propiedad de los determinantes, o sea que ustedes se tienen que acordar de todas las propiedades para poder trabajar con esto. Hay una propiedad de los determinantes que dice que el determinante de una matriz triangular, ¿sí? El determinante de una matriz triangular se puede calcular multiplicando los elementos de la diagonal principal, ya sea triangular superior o triangular inferior, ¿sí? Entonces lo podemos calcular multiplicando los elementos de la diagonal principal. Esa es la propiedad, ¿ves? Si una matriz es triangular inferior o superior, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Para otro tipo de matrices, ¿sí? Hay propiedades de los determinantes que se usan. Por ejemplo, hay una propiedad de determinante que dice que si a una fila o columna, todo lo que se enuncia para filas, también sirve para columnas. ¿Se entiende? Si yo digo para una fila, a una fila se le puede hacer tal cosa y después tal cosa, bueno, ustedes lean la propiedad y cambien fila por columna y para la columna vale lo mismo. A la columna se le puede hacer tal cosa y tal cosa. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Todas las propiedades que valen para las filas o que están enunciadas para filas, valen también para columnas. Entonces hay una propiedad que dice que si a una fila se le suma el múltiplo escalar de otra fila, el determinante no varía. O sea, no se altera el determinante. No voy a obtener un resultado distinto. Pero ¿para qué quisiera yo hacer eso? ¿Para qué quisiera a una fila sumarle un múltiplo escalar de otra fila, por ejemplo? Y bueno, para que mi matriz quede en una forma más sencilla y yo la pueda trabajar más fácil. Siempre es ese tipo de cosas o ese tipo de operaciones se hace a los efectos de que la matriz quede más sencilla y se la pueda trabajar más fácilmente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No he entendido. No, nada, profe, nada.
Bien, lo que decía, lo que vale para filas vale para columnas. Entonces, a una columna se le puede sumar el múltiplo escalar de otra columna. ¿Ven? A la columna 2 se le suma el múltiplo escalar de la columna 4, o sea, 2 por 4. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? A la columna 2 se le suma 2 por la columna 4. Fíjense que lo que logramos es obtener un 0 aquí abajo, en donde está el menos 2. ¿Lo ven? Lo que logramos es obtener un 0 ahí abajo. Entonces tenemos toda una fila que tiene elementos ceros, pero el único elemento que es distinto de 0 es un 1. O sea, un solo elemento distinto de 0. Cuando eso ocurre, yo puedo hacer el desarrollo de mi determinante por esa fila. ¿Se acuerdan que el desarrollo del determinante por una fila era, si yo tengo una matriz A, que es A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n, y después tengo A sub n1, A sub n2, A sub nn, obviamente tiene que ser cuadrada, ¿que no? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, ¿sí? Por la primera fila. El determinante de A, ¿cómo se calcula? Se calcula el elemento A sub 1, 1 por su cofactor A sub 1, 1, más el elemento A sub 1, 2 por su cofactor A sub 1, 2. ¿Que no? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Más, el elemento A sub 1n por su cofactor A sub 1n. Bien. ¿El cofactor cómo se calculaba? El cofactor A sub ij. Menos 1 Ajá. a la I más J. Elevado a la I más J. Y ahí nomás, ¿eso es todo? No, y ponía la matriz, pero sacando la fila y la columna del elemento. La matriz. La determinante. El determinante. La función, se dice la función determinante, pero el resultado, porque nosotros aquí estamos haciendo referencia al resultado, es el resultado del determinante, por lo tanto es el determinante. ¿Se entiende? El determinante de la matriz A, que resulta de eliminar la fila I y la columna J. Ese es el cofactor. ¿Se entiende? Sí, profe. Tienen que estudiar esto, ¿sí? Porque si no lo estudian, no lo van a entender. Bueno. Entonces yo tengo elemento por cofactor, elemento por cofactor, elemento por cofactor. Tengo muchos números multiplicados, ¿que no? O sea, una suma de muchos números, porque el elemento es un número o un escalar. Y el cofactor también me va a dar como resultado un escalar. O sea, aquí va a ser un escalar por un escalar más, un escalar por un escalar más, un escalar por un escalar. O sea, tengo una suma de productos de escalares. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa ahora si este escalar es 0? Si este escalar es 0 y todos los que vienen son ceros, salvo este que sea distinto de 0. Entonces, el determinante va a quedar reducido a un solo producto. ¿Que no?
un solo escalar por un determinante, por un cofactor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Entonces ya no tengo que calcular ni este cofactor, ni todos los que están en el medio, porque si esto es 0 y todos los demás son 0, el único cofactor que voy a tener que calcular es este. ¿Se entiende? sí. Sí. Entonces se simplifica muchísimo el cálculo. Si yo logro que, o si yo tengo una matriz que en una fila tiene todos sus elementos ceros y solamente uno distinto de 0, un elemento distinto de 0. Ahora, si ese elemento distinto de 0 es un 1, mucho mejor todavía. ¿Está? ¿Por qué? Porque el producto o la multiplicación por 1 es la multiplicación más fácil, ¿que no? La tabla del 1 se la acuerdan, ¿que no? ¿O no? Sí, bro. ¿No? Más o menos. La tabla del 1, sí, más o menos. Bueno, espero que la repasen. Pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos columna 2 más 2 por columna 4 para que en esta fila de abajo ese elemento menos 2 sea 0 y el único que quede sea el 1. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? Profe, Sí. siempre va a ser 2. No, pues. La matriz Eso puede ser. depende del valor. Y claro, si yo aquí tengo un menos 5, y bueno, aquí multiplicaré por 5 la columna 4, porque, fíjate, 3 más 2 por 2 es 4, entonces 4 más 3 es 7 que está aquí. 2 más 2 por 1 es 2 más 2, que es 4, entonces pongo 4 aquí. Menos 5 más 2 por 1 es menos 5 más 2, o sea que me queda menos 3 aquí. Y menos 2 más 2 por 1 me queda menos 2 más 2, que es 0, entonces pongo el 0 aquí. Y ahí logro tener un 0. Pero no es que siempre va a ser 2, va a depender del número que yo quiera eliminar. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, todos, lo que logramos en la última fila. ¿Qué logramos? Que toda la fila sea 0, salvo este 1 que está ahí. Podía haber sido 1, podía haber sido cualquier otro número. ¿Está? Mucho mejor si es un 1. Mucho mejor si es un 1. Pero podría haber sido cualquier otro número. Entonces, yo quiero calcular este determinante. Y el determinante, según la definición que hemos visto hace rato, es elemento por cofactor más elemento por cofactor más elemento por cofactor. O sea, pero estos tres cofactores no los tengo que calcular porque es 0. Y 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Entonces, el único cofactor que voy a tener que calcular es el de este elemento que está aquí. ¿Y cómo se calculaba el cofactor? ¿Cómo se calculaba el determinante, digamos? Es el elemento por el cofactor menos 1. El cofactor se calculaba menos 1 elevado a la fila más columna, ¿no? ¿En qué fila estamos? Sí. Fila 4, columna 4. 4 más 4 es 8. Entonces, menos 1 elevado a la 8. Por el determinante que queda luego de eliminar la fila 4 y columna 4. Entonces, gracias a eso he logrado tener un determinante de orden 3 a partir de un determinante de orden 4. ¿Se entiende? Sí. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces ya hemos reducido la cantidad de filas y cantidad de columnas. Hemos hecho una matriz grande. Profe, ¿solamente lo puedo hacer en la última fila? No, en cualquier fila o en cualquier Cualquier columna. fila que más ceros tenga. Y claro, la que más ceros tenga. Claro, no, Yo podía haber elegido esta fila, pero también podía haber elegido esta columna de aquí. Claro, claro. ¿Está? Sí. Pero siempre fíjense, si yo elijo hacer ceros en una fila, voy a trabajar por columna. Mientras que si elijo hacer
ceros en una columna, Claro, tengo que viceversa. trabajar por fila. Aquí es el caso, es esa situación, digamos. A la fila 2 le sumo menos 3 por la fila 1. En este caso. ¿Sí? Para que no sé por qué hace eso ahí. A ver. ¿Y ahí no se puede hacer con la columna también, profe? ¿Cómo, hijo? Que si ahí no se puede hacer con la columna también. Bueno, para que... sí, ya te voy a contestar eso. Esta flechita no va ahí, sino va aquí, en el paso siguiente, no va en este. ¿Está? Esa flechita va en esta igual. ¿Está? Por eso no me resultaba. Fíjense. ¿Por qué no aparece ya el menos 1 elevado a la 8 por el 1? Vamos ahí en ese punto. ¿Por qué ya no aparece? Quedaba positivo. El menos 1 elevado a una potencia par se hace positivo. Entonces 1 por 1 es 1, entonces no hay necesidad de ponerlo. Eso siempre estén atentos. Siempre estén atentos a eso. Porque después van a decir, me faltan factores, me faltan productos. No, ya han ido desapareciendo porque se hacían 1. Ahora, no van a ir desapareciendo cuando sean menos 1. ¿Está? Van a ir quedando. Ahora, en el paso siguiente, ¿yo qué voy a elegir? Hacer 0 aquí en este 9 donde está. ¿En dónde está ese 9? A ver si... La fila 2, columna 3. En la fila 2, columna 3. O sea que está en la fila 2 y también está en la columna 3. ¿Está? Si yo quiero hacer 0, el 9, ¿por qué? ¿Por qué lo quiero hacer ahí? ¿Para hacer ceros en la fila o para hacer ceros en la columna? La columna. En la columna, porque ya tengo un 0 aquí. ¿Está? Entonces yo voy a tener que trabajar por fila. Si quiero hacer 0 en la columna, tengo que trabajar por fila. Y ahí viene este cálculo que está mal puesto aquí, va en el otro paso, no en ese. ¿Está? Es a la fila 2 le sumo menos 3 por la fila 1. Tengo menos 3 por 5. Fíjense, menos 3 por 5 es menos 15. Más 1, menos 14. Menos 3 por 5, menos 3 por 7 es menos 21. Más 4, menos 17. Menos 3 por 3 es menos 9. Más 9 es 0. ¿Está? Y ya tengo en la columna todos ceros. Salvo el primer elemento que es un 3. Entonces, ¿qué hago? Quiero calcular ese determinante. Siempre la idea es calcular el determinante. Eso no se olvide. ¿Estamos? Nunca se olviden de eso. Siempre la idea es calcular el determinante. Entonces, según lo que hemos visto hace rato, el desarrollo de un determinante era elemento por cofactor más elemento por cofactor más elemento por cofactor y así, ¿no? Yo lo he hecho para una fila. ¿Lo puedo hacer por una columna también? Sí. Y claro, porque hemos dicho hace rato que todo lo que vale para las filas, vale para las columnas. Entonces yo podría calcular el determinante de una matriz haciendo un desarrollo de los elementos de una columna. Es decir, este elemento por su cofactor más este elemento por su cofactor más el último por su cofactor. ¿Se entiende que no? Sí. Entonces, sigamos con este. Yo quiero entonces desarrollar mi determinante, pero por esta columna. A este cofactor del 0 de abajo no lo voy a calcular, a este tampoco, y el único que voy a calcular va a ser el cofactor del 3. Entonces esto va a ser
3 por su cofactor. El determinante este va a ser 3 por su cofactor. Y el cofactor es menos 1 elevado a la fila más columna en la que se encuentre. ¿Fila cuánto es? Fila 1, Más columna 3. columna 3. Muy bien. Entonces me da 4. Esto es 3 por menos 1 elevado a la cuarta. Por el determinante que queda luego de eliminar la fila y la columna correspondiente al cofactor. Fila 1, columna 4, elimino y me queda menos 14, menos 17, 3 por 3 y menos 3. Ahora, este determinante ya está definido, ya se puede calcular. ¿Cómo se calcula ese? Menos 14 por menos 3. Ajá, Menos 17 por 3. muy bien. Entonces eso me quedaría, ya este menos 1, ya lo elimino. ¿Por qué? Porque es menos 1 elevado a una potencia par, se va. Es un 1, ¿que no? Multiplicado por 3, sigue siendo 3. Entonces me queda 3 por menos 14 por menos 3 es 42 positivo. Menos 3 por menos 17 es menos 51. Entonces me queda 3 por 42 menos 51, que es 3 por 93, que es 279, el resultado final del determinante. ¿Sí? Y ahí están las explicaciones o las referencias de cada una de estas cosas. Si recuerden, aquí hemos detectado un error, ¿sí? Que esta operación no se hace en ese lugar, sino se hace en el igual siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden eso, porque no se hace ahí, porque no lo van a encontrar a la operación. Si la buscan ahí, no la van a encontrar. Aquí sí la van a ver. ¿Está? Así que bueno, esas son las dos formas de resolver este tipo de ejercicios. Siempre tengan en cuenta, justo aquí tenemos las referencias teóricas, la definición de la función determinante, los axiomas de determinante, que eso se utiliza para resolver. Son 4 axiomas, ¿sí? Son 4 axiomas y como 4 o 5 propiedades, no es mucho tampoco. Así que siempre tenganlas presentes. Y de las 4 o 5 propiedades hay 2 o 3 que se usan más y las otras no se usan tanto. ¿Ya? Así que siempre tienen que tener presente los axiomas y las propiedades. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, y ahí en el caso del B, ¿De cuál? del B, por ejemplo, lo tendríamos que repetir hasta que quede el menos 7, o sea, en la fila 3 quede el menos 7 nomás, y después quede el menos 4, 0, menos 5, 0 y menos 3, 0. ¿Y por qué vas a elegir esa fila? Le tendría que elegir la primera fila. Y más vale, si tienes un 0 ahí, ¿para qué te vas a complicar trabajando con filas que son más que no tienen ningún 0 antes que elegir una fila que tenga un 0? Entonces ahí tendría que trabajar con las columnas 3 veces. Claro, Dos pues dos veces en realidad tendrías que trabajar para hacer 0 el 3 y para hacer 0 el 4. Si es que quieres hacer 0 en toda esta fila. Ahora, si vos quieres hacer 0 en toda esta columna, y tendrías que trabajar 2 veces por fila con el 2 y con el menos 5. Que también puede ser, ¿no? Cualquiera de las dos opciones está bien. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pero ten en cuenta que cuando logres hacer eso, vas a bajarle un grado a la matriz. O sea que en vez de ser de grado 3, de grado 4, va a pasar a ser de grado 3. Sí. Entonces deberías repetir otra vez el producto, porque de grado 3 no hay una fórmula para resolver. Sí. Tienes que hacer otra vez el procedimiento, ¿sí? Tienes que buscar otros ceros o desarrollar por cofactores
hasta que o logres reducirla. O sea, si hay algún otro cero, si encuentras otro cero, joya, trabajas por ahí. Y si no encuentras otro cero, vas a tener que desarrollar por los elementos de una fila o de una columna. Sí. Porque nosotros solamente tenemos definida el determinante de orden 2. O sea que cuando llega a orden 2, ahí sí se pueden detener, pero antes no. ¿Se entiende lo que digo, que no? Sí, profe. Quiero ser bien claro en esto porque es muy importante. En este caso, con esta primera operación, yo lo que he logrado es que pase de una matriz de orden 4 a una matriz de orden 3. ¿Está? Pero no podía terminar ahí el procedimiento. ¿Por qué? Porque a esta no la puedo resolver. No hay una fórmula para resolverlo. Lo que sí, puedo trabajar el determinante por cada uno de los elementos por su cofactor, que es lo que intento hacer. ¿Está? Si no hubiera tenido cero en ningún lado, bueno, busco hacer los ceros o si no busco hacer los ceros, calculo. Tomo una fila o una columna cualquiera, supongamos que tome la segunda columna, y digo, este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor. Y ahí voy a poder calcular el determinante. O hago lo que he hecho aquí. Tengo un 0 y bueno, hago un 0 más y ya puedo desarrollar de esta manera y ya llego a un determinante de orden 2, que este sí tiene una fórmula para resolver. Claro. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. Bien. Sí, te escucho. si se puede resolver de orden 3, ¿no? O sea, agregando las dos primeras filas, o no en este caso, digo. A ver, si yo tengo una matriz de orden 3, por ejemplo, A igual a 4, 6, 9, 1, menos 1, 1, 0, 2, 3. Y yo no quiero hacer ceros, no quiero trabajar de esa manera, elijo una fila o una columna, cualquiera. Pongamos que elijo esta columna. Y digo, mi determinante va a ser, entonces el determinante de A va a ser igual a 6 por su cofactor. ¿Cuál va a ser el cofactor? El A sub 1, 2, más menos 1 por su cofactor. ¿Cuál va a ser el cofactor? A sub 2, 2, más el 2 por su cofactor. ¿Cuál es su cofactor? El A sub 3, 2. Y aquí tengo que calcular el cofactor, que es esta fórmula. ¿Se entiende? Sí. Sí, esa es la manera más rápida de sacar el determinante de A. No, no es la más rápida. O sea, no, pero, o sea, a lo que me refiero es que, ajá. porque ahí en la teoría se puede, o sea, no he dicho que se puede resolver agregando las dos primeras filas, el determinante. La regla de Sarrus, dice el profe. Ajá, esa. Ah, no, bueno, eso es regla de Sarrus. En ningún momento hemos hablado de regla de Sarrus. En ningún momento hemos hablado de regla de Sarrus. ¿Está? Sí hay una regla, pero en ningún momento hemos hablado de regla de Sarrus. La regla de Sarrus es una reglita, ¿sí? Que sirve para hacer un cálculo numérico de un determinante de orden 3. Pero no es eso lo que se estaba buscando aquí. ¿Se entiende? Aquí se estaba buscando que ustedes aprendan qué es un cofactor, aprendan cómo se resuelve un determinante por el desarrollo de una fila o de una columna. Esto es el desarrollo de una columna. Esto es el determinante por el desarrollo de una columna. O sea, ¿qué estoy haciendo yo?
calculando el determinante mediante el desarrollo de esta columna. ¿Estamos claros con eso? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, es Sarru que tanto aman ustedes, que para mí es una anestesia de cerebro. Se trabaja de esta manera. Si yo tengo la matriz 4, 6, 9, 1, menos 1, 1, 0, 2, 3, para calcular el determinante de esa matriz, en la parte inferior de la matriz, ¿sí?, tengo que volver a copiar las dos primeras filas. 4, 6, 9, 1, menos 1, 1. No se escribe la raya de determinante hasta aquí abajo. O sea, hacer esto está mal. ¿Se entiende? Porque no estoy agrandando el determinante. El determinante va arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, se trabaja multiplicando los elementos de las diagonales que tengan 3 elementos, no de las que tengan 2. ¿Está? Y aquí siempre me olvido yo de cómo es, si es primero hacia abajo y luego hacia arriba, o si es primero hacia arriba y luego hacia abajo. Creo que es primero hacia abajo y después hacia arriba. ¿Qué es? Sí, es primero hacia abajo. Ajá, los productos de esta diagonal más los productos de esta diagonal más los productos de esta diagonal. Entonces sería 4 por menos 1 y por 3, que es menos 12, más 1 por 2 y por 9, que es 18, y más 0, menos, ¿que no? Vamos a buscar este. Menos los productos de esta diagonal, más esta diagonal y más esta diagonal. Entonces, es menos la suma esa, ¿se entiende? Entonces tengo 0 por menos 1 por 9 es 0. Más 4 por 2 por 1 es 8. Más 6 por 3 y por 1 es 18. Entonces esto es igual a menos 12 más 18 es 6 positivo. Menos 8 más 18 es 26, ¿no? Sí, Menos 26. sería menos Entonces, 20. esto me daría menos 20 como resultado. ¿Está? Ese es el nunca bien Esto ponderado. vale, esto de Sarrus vale para 3x3 mayor, ¿no? O mayor. No, únicamente para matriz 3, para matriz de orden 3, sí. No sirve para ningún otro tipo de matriz. Solo para matrices de orden 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Le han errado un signo y han perdido, ¿no? Así que tengan mucho cuidado cuando estén multiplicando, cuando estén sumando. Tiene que ser bien cuidadoso cuando hagan eso. Profe, Sí, escucho. ¿le puedo hacer una consulta sobre el ejercicio 19? Sí, para eso estoy, hijo. En la actividad A, para demostrar que su determinante es igual al producto de los elementos de su diagonal. Espera, lo ponemos al 19 para ver cuál es y ahí me hace la pregunta. Ajá. Eso corresponde a la proposición 11. Nosotros para demostrar que su determinante es igual al producto de los elementos de su diagonal. Ajá. Eso es la teoría de la proposición 11. Ajá. Y como no está determinada ahí en la guía, nosotros podemos usar el principio de inducción para poder determinarlo.
Y puedes utilizar cualquier cosa que a vos te sirva, puedes utilizarlo. Ah, Ese bien, es, bien. es un ejercicio más bien teórico, ¿sí? Así que intenten hacerlo y después lo vemos. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Yo te diría, antes que descartemos ese tema, que te fijes, intentes, si quieres vos, intenta hacer por inducción completa, pero te puede llevar mucho, se te puede ir muy largo el ejercicio, ¿está? Sí. Entonces, si ves que no va por inducción completa, si ves que va avanzando demasiado, que trates de hacerlo de otra manera. No es tan complicado como trabajar con inducción completa. O sea, Ah, no es tan complicado como parece, ¿está? listo. Porque Gracias, profe. incluso ahí no dice demostrar. No dice Claro. demostrar, dice mostrar. Ah, o sea, con un Mostrar. ejemplo cualquiera bastaría. No con un ejemplo numérico. Tiene que ser un ejemplo general. Ah, bien. Entonces tiene que ser un ejemplo que tenga variables, ¿sí? Es decir, yo trabajaría con matrices del tipo esta que hemos definido así. Ah, Con este bien. tipo de matriz. ¿Está? Sí, sí, sí. Por ahí Listo. viene la mano. Por ahí multiplica dos matrices así. A ver, déjame leer. Mostrar que su determinante es igual al producto de los elementos de su diagonal. Agarra dos matrices que sean, o sea, una matriz que sea triangular, ¿sí? Superior o inferior, la que vos quieras. Sí. Y empezá a fijarte cómo es la forma de una matriz triangular. A ver. Yo te la voy a escribir y a ver si te inspira un poco, digamos. ¿Cómo es? Por ejemplo, una matriz triangular de orden 3. Igual, no deberías cerrarte vos en un orden 3, ¿está? Vos deberías hacer para un orden n, porque eso es lo que se pide. Un orden 3 es un ejemplo particular, que Sí. no es eso lo que se pide, es un ejemplo general. Entonces vos deberías fijarte una matriz de orden n. Pero ¿cómo es una matriz triangular de orden 3? Depende. Superior e inferior. Bueno, Porque la que vos quieras, la que vos quieras. de orden 3 superior, los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. Bueno, entonces yo tengo el A sub 1, 1, que es distinto de 0, el A sub 1, 2, que es distinto de 0, el A sub 1, 3, que es distinto de 0. Luego viene este que es 0, Sí. ¿no? El A sub 2, 1, perdón, el A sub 2, 2, que no sé qué es y no me importa. Ujú. El A sub 2, 3, que tampoco, no sé qué es y no me importa, pero no estoy exigiendo que sea 0. Luego viene este, que es 0, este que también es 0 y este que no sé qué es, que Sí. es el A sub 3, 3. Entonces, yo quiero el determinante de eso, ¿no? Sí. El determinante de A sería A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, 0, A sub 2, 2, A sub 2, 3, 0, 0 y A sub 3, 3. Fíjate qué pasa aquí. Un solo elemento no más distinto de 0. Y en teoría, si esto es una matriz triangular, ¿que no? Sí. Si esto es una matriz triangular superior, solamente estos yo puedo estar seguro que son ceros. Sí. Pero me alcanza para decir, bueno, a este determinante yo lo puedo calcular como A sub 1, 1, ¿sí? Sí. Por su cofactor, que es el A sub 1, 1. Sí. Entonces me quedaría A sub 1, 1 por menos 1 elevado a la fila 1 más columna 1 por el determinante que queda, ¿sí? Luego de eliminar esta fila y esta columna. Sí. No, perdón. No, No es esa columna. Es la primera columna. La primera, sí. Es esta columna. ¿Sí? Entonces me queda A sub 2, 2, A sub 3, 2,
Perdón, A sub 2, 3. Estoy con hambre ya. 0 y A sub 3, 3. ¿Que no? Sí. Recuerda que yo estoy haciendo un ejemplo de orden 3 y vos lo que tienes que hacer es un ejemplo de orden n. Sí. ¿Estamos? Entonces, esta es de tipo 2x2. ¿Que no? Sí. Voy a sentirme tentado a decir, esto es A 2x2 por A sub 3x3 menos la otra, pero no. Seguí con el mismo procedimiento. Miro en esta columna, o si quieres miro en esta fila, no sé cómo vos quieras. Lo conveniente es mirar por columnas, porque si vos miras por columnas va a ir descendiendo en la diagonal. Claro. ¿Se entiende? Entonces, mira en esta columna. ¿Y qué pasa? Volvemos a como aplicado anteriormente. Exactamente. Entonces, no me olvido de lo que tenía, ¿sí? Que es A sub 1, 1. Menos 1 elevado a una potencia par, y siempre que esté en la diagonal principal va a ser una potencia par. O sea que va a desaparecer el menos 1. Sí. Por, en este caso, A sub 2, 2. ¿Sí? Por menos 1 elevado a la fila 2 más columna 2 por el determinante de la matriz que queda luego de eliminar esta columna y esta fila. Sí. O sea que me queda el determinante de A sub 3, 3. Y nosotros sabemos que el determinante de un escalar es el mismo número, ¿no? Exacto. Es el valor positivo, digamos. Sí. Entonces me queda A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por menos 1 elevado a una potencia par es positivo. Sí. Entonces desaparece por el único elemento que me quedaba, que es A sub 3, 3. Y es el producto de los elementos de la diagonal principal. Claro. Sí. ¿Está? Entonces vos deberías trabajar esta misma idea, pero con una matriz de la forma A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n. A sub, perdón, ahí 0. A sub 2, 2, ¿que no? Sí. A sub 2n. 0, 0, perdón, vamos a hacer una más. Sí, vamos a hacer el A sub 3. 0. No puedo hacer el A sub 3 aquí porque ya no lo he puesto hace rato. Fíjate cómo se definen las matrices de orden n en el apunte. ¿Está? Sí, profe. Y en teoría tendríamos que llegar a un resumen que sería el multiplicatorio de los igual a 1 hasta algo de los A sub i. ¿Que no? Sí, bueno, no se dice multiplicatorio, se dice productoria. Perdón. Pero no lo quieras escribir en esos términos. Vos llegás hasta una expresión como esta. Bien. Porque si lo quieres escribir en otros términos, te vas a complicar. Mira cómo está escrita la proposición y en esos términos escríbelo, no pongas en otras cosas raras, ¿sí? Listo. Bueno, y aquí, supongamos, aquí vas a tener 0, 0, A sub nn. ¿Que no? Sí. Entonces ves que tiene una triangularidad la matriz. Estamos pensando en una matriz triangular superior, obviamente. Entonces tienes que desarrollar esta misma idea, pero con elementos genéricos, digamos. Sí. Yo la haría un poco más grande. Yo pondría hasta A sub 3 o A sub 4, A sub 4. Fíjate, una matriz un poquito más grande, ¿sí? Y pondría uno en el medio, un elemento genérico en el medio, así. Algo así. Por ejemplo, un A sub 1 J, A sub 1 N, ¿que no? Sí. A sub
2J 2J, A sub 2N. Y aquí tendría que ir el I sub J. el I, exactamente. Buscar el I por ahí en algún lado. Hacer así. 0, 0. 0 también. El A sub IJ. Y aquí el A sub IN. Ahí me gusta más. 0, 0, 0. Que no, aquí no va ese 0. Este no va. Este tampoco. Aquí va punto suspensivo. Aquí también. 0. Aquí. Y aquí el A sub N. NN. Ahí me gusta más. Con una matriz de este tipo es que vos tendrías que trabajar. Ah, bien. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces ahí la cosa cambia. claro. Pero la idea no cambia. La idea no cambia, la estructura de la demostración, de la muestra en realidad, porque no es una demostración esto. Vos estás mostrando que cualquiera sean los numeritos que van aquí, ¿sí? Cualquiera sea el valor que tome A sub IJ, incluso si tomara el 0, esto sería igual, ¿no? Sí. Incluso si los A sub IJ tomaran el 0, en este caso tienes que remarcar, aquí tienes que remarcar que I es igual a J en ese lugar, ¿está? ¿Entiendes? Sí. Si quieres lo puedes hacer JJ, no sé. En vez de decir IJ, pones JJ. ¿Está? Y aquí también. ¿Está? Sí, sí. Porque está sobre la diagonal principal. Entonces, la estructura del trabajo, digamos, de la demostración es la misma. Nada más que lleva más desarrollo, digamos. Claro, para algo totalmente genérico ya. Exactamente. Exactamente. Esta es la idea. Así se debería demostrar. ¿Sí? Listo. Y, profe, para la consigna B, Ajá. A la ver, ¿qué dice la B? donde señalar una condición necesaria y suficiente sobre A para que el determinante de A sea no nulo. Y bueno, eso... Solo nombrar el teorema de que sea cualquier matriz, Fn por N, es inversible. No, porque no es esa matriz, no es cualquier matriz sobre la que vos estás hablando. Claro, la triangular. ¿Cómo es? Exactamente. Sobre esta tienes que mostrar o escribir alguna condición. Y bueno, una vez que llegues al resultado final, ahí verás. Sí, sí. ¿Qué tiene que pasar para que no te dé 0 ese determinante? ¿Está? Sí. Recuerda, no es sobre cualquier matriz A. O sea, no es la condición necesaria y suficiente de los determinantes. ¿Está? Bien. No es que el determinante sea distinto de 0 para que la matriz sea nula. No te está pidiendo eso, eso es otra cosa. Esa es la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa. Aquí Claro. te están pidiendo una condición necesaria y suficiente para que el determinante de una matriz sea no nulo. Pero no cualquier matriz. Claro. Una matriz triangular. Triangular. Superior o inferior, pero triangular. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos estado hablando o quiere preguntar algo sobre lo que estábamos hablando? No, profe. No, profe, sí se entiende. Bien. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, no, profe. Bueno, recuerden que la clase que viene va a ser la última que vamos a dedicar a esta guía, ¿está? Y si es posible, vamos a empezar con la guía 2 ya. Así que vayan viendo, vayan trabajando, pensando en las dudas. Ya no quedan muchos ejercicios sobre esta guía, son poquititos. Y son más bien fáciles, ya hemos hablado de casi todo aquí. Faltaría hablar de cómo encontrar la adjunta, que eso lo podemos ver en la clase que viene. Pero miren los ejercicios del PowerPoint a ver cómo se desarrollan. Así, la clase que viene trabajamos más rápido y podemos empezar con la guía 2, ¿sí?
Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido. Los libero ya de la clase. Si nadie más tiene ninguna consulta, los libero. Que tengan un buen fin de. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego, que anden bien.